Bueno, muy bien, continuamos y ya es momento de recibir a nuestro colega desde Atlanta, que está conectado y listo para comenzar, Alberto Padilla, con su Padilla en América. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Jorge Haley, muchísimas gracias. Gracias por la presentación y bienvenidos a esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por estarnos acompañando y no puedo continuar mucho más porque hay que darle paso inmediatamente a mi queridísimo Daniel Estico con el reporte de cierre de mercados desde la sala de noticias de Infobae en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Daniel? Todo muy bien, Alberto. Es un gusto de escucharte y de verte. Realmente una Gracias. jornada complicada, porque vos sabés que ayer fracasó el encuentro que había propuesto el presidente Obama entre republicanos y demócratas para tratar de destrabar esto que se llama el cierre del gobierno federal, y los mercados en consecuencia reaccionaron en forma muy negativa, porque no saben ahora en qué estado va a quedar este panorama tan inquietante que afecta a 800.000 personas del sector del servicio público, y por tanto tanto el Dow como el Nasdaq y el Standard & Poor's cerraron con una jornada muy negativa. El Dow perdió 0,90 con el agravante que los 14.996 puntos con que terminó la jornada fue el menor nivel desde el 6 de septiembre, o sea, prácticamente retrocedió un mes la bolsa de Nueva York, también con muy poco volumen operado como estos días. Cuando baja el Dow, Wall Street se toma cautela y el volumen operado fueron apenas 92 millones de acciones. Eso arrastró a la Bolsa de México, que perdió 1,12, la Bolsa de Brasil perdió 1,98. La excepción fue la Bolsa de Chile, que repuntó 0,13 sobre el cierre de la jornada porque llegaron inversores del exterior que vieron oportunidades de compra, y ahí entonces posibilitó revertir un saldo negativo que había predominado hasta pocos minutos antes del cierre. Perú 0,93 en baja, la Bolsa de Venezuela 2,13 y Argentina 0,06 de baja, pero en dólares, como hoy el paralelo, el dólar libre subió un poquito, en dólares cayó también en torno al 1%. Hoy justamente este nerviosismo en el cual dominó a Wall Street también se reflejó en el mercado de las materias primas, y bajaron tanto el oro como el petróleo. El oro terminó con una caída de 0,24 a 1.316,50 la onza Troy, y el petróleo bajó 1% el WTI y 0,43 el Brent, con un rango entre 103 y 109 dólares el barril. Así que eso es una jornada que sigue las expectativas sobre cómo resuelve Obama la reapertura de lo que se llama el cierre del gobierno federal, aunque sea en forma parcial. Muchísimas gracias, mi queridísimo Daniel Estico, editor de economía de Infobae desde Buenos Aires. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo. Bueno, y vamos a platicar con uno de nuestros analistas preferidos, y es uno de nuestros analistas preferidos, no solamente porque se lo merece por la calidad, sino que aparte, bueno, pues es muy buen amigo mío de hace muchos años, mi querido Alfredo Coutinho, que, director para América Latina de Economy.com, que nos acompaña desde el estado de Pensilvania, en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, muy bien, Alberto. Es siempre un placer comentar contigo y con tu querido público. Gracias. Te invité para otra cosa por completamente diferente, la cual enseguida vamos a hablar, pero antes quería yo, escuchando a Daniel Estico y hablando sobre las tribulaciones del mercado, así en primera instancia, ¿qué es lo que esperarías tú de los mercados bursátiles de valores de aquí a fin de año, en el corto plazo? Bueno, yo creo que en los próximos días, Alberto, vamos a ver una réplica de lo que ya estamos viendo ahorita, una volatilidad que posiblemente se vaya a agravar. Yo diría entre el fin de esta semana y la próxima semana, mientras no se llegue a un acuerdo en el Congreso de los Estados Unidos para aprobar el presupuesto. Y luego se viene la otra bola de nieve, la otra bomba, que es la autorización del aumento en el techo de la deuda, que está programada para el 17 de octubre. De tal manera que de aquí a esa fecha yo creo que la volatilidad en los mercados financieros, en los mercados bursátiles, pues va a estar a la orden del día, sin duda. Claro, y aparte, estaba reflexionando mientras te escuchaba a ti que octubre en sí siempre ha sido un mes muy complicado para Wall Street, ¿no es cierto? Así es, definitivamente parece que existe algo así como una maldición en el mes de octubre. Generalmente la volatilidad en el mercado bursátil en los Estados Unidos, se da por alguna razón específica en ese mes, y por supuesto eso arrastra también a las bolsas en América Latina. Claro, bueno, ahora sí vamos a dedicarnos a lo que te había invitado originalmente, si me permites, Alfredo. Y déjame, hago una pequeña introducción a algo que yo mismo
he dicho a lo largo y el ancho de América Latina durante toda la pasada década, cada vez que me preguntan y hasta cuando no me preguntan, es sobre la necesidad de hacer reformas económicas en todas y cada una de las economías de América Latina. Reformas económicas para poder insertarnos en el camino hacia el desarrollo. Bueno, el primer país que avanzó y que tuvo el empuje para establecer estas reformas económicas, pues son México. Y concretamente son reformas económicas, reformas en el sistema energético, en el caso de México, reformas educativas, que son necesarias en toda América Latina, y reforma fiscal. Todas estas reformas, que son necesarias en toda América Latina, en México también, fueron bastante bienvenidas por los analistas y por muchos, yo creo que por el consenso de los analistas, sobre todo la reforma económica, la reforma educativa y la reforma energética en México. Y con todo y que hay una imperiosa necesidad de una reforma fiscal, cuando presente el gobierno su reforma fiscal, esta me parece que tuvo un rechazo colectivo. No veo y no he visto hasta ahora quién esté de acuerdo con la reforma fiscal en particular. Y yo te quiero preguntar, primero que nada, Alfredo Coutinho, si es así, como yo lo dije, en cuanto al rechazo unánime de la reforma fiscal, y si es así, ¿por qué? Sí, efectivamente, Alberto, no solamente hubo un rechazo de manera generalizada cuando se presentó la propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, sino también hubo un descontento de los mercados. Y básicamente hay dos factores atrás de esto, Alberto. En primer lugar, se generaron muchas expectativas de que ahí venían las reformas y de que esas reformas iban a generar un cambio estructural profundo en la economía mexicana, lo cual significa que iba a haber un proceso de modernización a fondo, tanto en el sistema fiscal, en el sistema energético, en el sistema financiero, en el mercado laboral, en el sector educativo, de tal manera que pues todo el mundo estaba contento de que por fin en México existía un liderazgo político que iba a sacar adelante todo este proceso de cambio estructural y de modernización. Y sorpresa, cuando se empiezan a presentar las propuestas, y específicamente la propuesta al sector energético y últimamente la propuesta al sector fiscal, la reforma fiscal, pues los mercados se dan cuenta que pues de reforma no tiene mucho, particularmente la fiscal. Porque una reforma, por definición, Alberto, es aquella que produce cambios estructurales muy importantes, es decir, cambios en la estructura de la economía o del sector. Y cuando se analiza la propuesta fiscal del presidente Peña Nieto, pues uno se da cuenta de que en realidad esas propuestas básicamente se concentran en incrementar los impuestos, en inventar nuevos impuestos y en ampliar algunos impuestos a niveles mucho mayores. De tal manera que el mundo de contribuyentes pues prácticamente va a ser el mismo. Es decir, que los que van a pagar y van a cargar el costo de esta reforma pues son los mismos que siempre han pagado en el país. Ese es el primer factor que desanimó. Es una propuesta de reforma que no genera cambios en el sistema fiscal. Y el segundo elemento atrás de esto, Alberto, es que pues prácticamente el resultado final de esta reforma, como lo presentó la misma autoridad mexicana, es que solamente va a incrementar la recaudación tributaria, es decir, la recaudación por impuestos en el país, en 3 puntos porcentuales, cuando mucho. Y eso sí se llega a aprobar la propuesta original, pero como ya hemos visto en México y en muchos países siempre se hacen cambios y modificaciones, y en México ya están a la orden del día, pues de esos 3 puntos yo creo que si bien se logra, esto va a aumentar la recaudación en cuando mucho 2 puntos porcentuales, lo cual sigue dejando a México como uno de los países en América Latina con la más pobre recaudación como proporción del Producto Interno Bruto. Ahora, dime una cosa, a ver si tú has reflexionado en esto, porque ¿en qué estaba pensando el gobierno de México al lanzar esta reforma mocha, o no sé de cómo llamarla, esta reforma inadecuada, si al mismo tiempo mandó una reforma energética en la cual, manda una reforma energética en la cual está proponiendo el gobierno dejar de financiarse tanto del petróleo por parte de Pemex como lo está haciendo? Es decir, por todos es sabido que el gobierno de México básicamente se financia por lo que le extrae a Pemex, puesto que recauda muy poco por otra parte.
Entonces, si está haciendo una reforma energética en la que va a extraerle menos a Pemex y por otra parte una reforma fiscal en la que en realidad no va a recaudar tanto, pues suena como a un suicidio fiscal para el gobierno de México. Sí, definitivamente yo creo que tienes razón en eso, Alberto. Una de las grandes críticas, o yo diría uno de los grandes obstáculos que tiene el gobierno mexicano en términos de sus cuentas fiscales es que grava demasiado a Pemex para poder solventar sus gastos y recauda muy poco en términos de impuestos, pero no recauda muy poco no porque las tasas de impuestos sean muy bajas en el país, sino porque existe un mundo de trabajadores informales que no pagan impuestos. Al final de cuentas, no, el problema no es de los informales que no pagan impuestos, sino de la autoridad, y no solamente de esta autoridad, sino desde hace muchos sexenios que realmente no hicieron un esfuerzo fiscal por captar a mayores contribuyentes en el pasado. De tal forma que efectivamente ahora lo que se presenta es una reforma al sector energético que por un lado va a traer o se espera que vaya a traer inversión extranjera directa que tanta falta hace en el país para modernizar la plataforma de producción de crudo y de gas y de otros energéticos en el país, pero eso al mismo tiempo pues le va a restar ingresos al gobierno federal. Exacto. De tal manera que al presentar la reforma fiscal, que básicamente se centra en incrementos de impuestos, pues de alguna manera se va a compensar la pérdida que va a tener el gobierno a través de la reforma energética. No sé si sea esto un suicidio o no, Alberto, pero efectivamente lo que tú planteas, ese es un punto muy importante que debió haberse considerado. Pero de lo que tú sabes, de las cifras que tú conoces, ¿tú lo ves claro? Es decir, ¿el razonamiento es lógico? ¿Sí? ¿Este 3% de recaudación extra que va a tener con esta reforma fiscal compensa lo que va a dejar de recibir por la reforma energética? No, Alberto, definitivamente no, y eso explica el por qué el gobierno mexicano recientemente pidió autorización o está pidiendo autorización al Congreso de México que le permita incurrir en un déficit fiscal, no solamente para los próximos años, sino incluso para este año. Está pidiendo que se le permita un endeudamiento porque va a tener un déficit de casi medio punto porcentual del Producto Interno Bruto este año, de 1.5 el próximo año, de 1% en el 2015 y de medio punto en el 2016. Esto es lo que quiere decir, Alberto, es que a pesar de que se dé una reforma fiscal como la que planteó el gobierno mexicano, el país va a seguir teniendo una insuficiencia de recursos, una insuficiencia de recaudación por impuestos, y eso se va a tener que compensar con mayor endeudamiento, que al final de cuentas lo vamos a pagar todos los mexicanos, como siempre. Claro. Ahora, dime una cosa. No sé qué piensas tú, porque lanzó el gobierno de México una reforma, una propuesta fiscal que mantiene enojados, que rechazó todo el mundo, porque todo el mundo la está rechazando. Entonces yo no sé en qué estaba pensando. Mejor hubieran lanzado la propuesta, la reforma económica, la reforma fiscal adecuada, y me parece a mí que hubiera tenido más oportunidades de que hubiera recibido cierto apoyo, porque esta reforma que no es la adecuada la ha rechazado todo el mundo. Nadie está contenta con ella. Entonces me pongo a pensar, oye, si hubieran lanzado la correcta, quizá hubiera recibido algún apoyo de alguien. Sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, en primer lugar existe la justificación de que el gobierno acaba de tomar posesión, bueno, ya prácticamente hace un año, que no tuvieron tiempo para preparar una reforma del calado que se necesita, pero bueno, esto es un argumento parcial porque en realidad las autoridades debieron haberse puesto a trabajar desde la noche del 1 de julio del 2012, cuando ya se sabía un resultado preliminar de la elección, en donde el PRI ya había ganado. Desde ese momento debieron. De que trabajaron en eso desde ese momento. Bueno, no estoy seguro de que eso haya sucedido, Alberto, porque pues lo que vemos de propuesta fiscal pues prácticamente es algo que se ha hecho en los años anteriores y en donde prácticamente se intenta elevar la recaudación tributaria a través del incremento de impuestos y de inventar nuevos impuestos. Entonces, esto pues prácticamente no necesita haberse puesto a trabajar desde hace un año para presentar una propuesta que realmente no va a cambiar el sistema fiscal en el país. Ahora, háblanos de cuál era la reforma fiscal ideal para México y que supongo que debe ser lo mismo para toda América Latina. Bueno, una reforma fiscal debería, como he comentado anteriormente, cambiar prácticamente, modernizar el sistema fiscal, no solamente a través del incremento de las tasas de impuestos y de una homologación
de las tasas de impuestos. México, uno de los grandes problemas que tiene el sistema fiscal, es que tenemos muchos impuestos y a diferentes tasas. La historia y empíricamente se ha demostrado que un gobierno recauda más cuando se tienen tasas más parejas, tasas más uniformes. Eso le permite al que tiene que pagar impuestos que tiene de alguna manera cierto estímulo por un lado, y por el otro también le permite al gobierno empezar a gravar a aquellos contribuyentes que no estaban anteriormente en el sistema fiscal. Esto, por supuesto, no lo contiene la propuesta que tenemos ahorita en el Congreso, en el análisis de los diputados y los senadores, de tal manera que al final de cuentas pues, no vamos a tener esos cambios importantes. Por otro lado, otra de las deficiencias, Alberto, que yo no veo en esta propuesta de reforma fiscal es que realmente el mundo de informales va a seguir existiendo, y yo no sé si esta propuesta vaya a disminuir ese mundo de informales en el sentido de que vaya a poder captar parte de esos informales de tal manera que puedan pagar de impuestos. ¿Por qué? Porque yo creo que los incentivos que está otorgando el gobierno para que tú como informal decidas pasarte al sector formal a pagar impuestos, yo creo que no te van a estimular. En primer lugar, te están ofreciendo un seguro médico que, como bien sabemos, es del Seguro Social. Yo no creo que muchos mexicanos prefieran el Seguro Social a otro tipo de seguros. En segundo lugar, se plantea el acceso a un seguro del desempleo, que por primera vez en la historia de México se está planteando. Pero pues este seguro del desempleo te está dando, yo no sé, 2, 3 salarios mínimos al día o al mes, de tal manera que si tú eres informal, aún vendiendo dulces, aún limpiando parabrisas en la calle, yo creo que puedes sacar más de eso, por algunos casos que yo conozco. De tal manera que todos estos incentivos, pues la verdad yo dudo que puedan hacer que México con esta propuesta fiscal incremente el mundo de contribuyentes y que paguen impuestos al final. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Porque, de nuevo, todo el mundo rechazó ya esta propuesta, ya incluso el aliado del PRI en el Congreso, que es el PAN, el Partido Acción Nacional, ya dijo que ellos no la van a aprobar, e incluso el propio PAN llamó a movilizaciones callejeras, cosa que este partido nunca había hecho. ¿Qué es lo que esperas tú que va a pasar con esto? Bueno, yo creo que va a haber una negociación. Yo tengo esperanzas de que sí va a salir una reforma fiscal, Alberto. La gran duda y la gran interrogante que yo tengo es que si esa va a ser la reforma fiscal que realmente se ajuste a los requerimientos que tenga el país. Esto ya lo comentaba al inicio. Yo creo que de los 3 puntos porcentuales que el gobierno está pensando que pueda lograr con esta propuesta de reforma original, yo creo que cuando mucho se van a lograr 2. Y ahí pues se van a tener que eliminar algunos impuestos que ya se propusieron. Por ejemplo, el impuesto a la educación privada, que es uno que ya echó abajo tanto el PAN como el PRD. Hay otras propuestas allí de impuestos que ya la iniciativa privada ha analizado y ha hecho contrapropuestas porque está demostrando que efectivamente eso va a restar competitividad a la industria mexicana. Al final de cuentas, yo creo que el país sí va a tener una reforma fiscal, pero va a tener una reforma fiscal muy modificada, quizás una reforma fiscal manoseada, que al final de cuentas pues, se va a quedar solamente como una propuesta de cambios en el sistema fiscal mexicano, lo cual lo únicamente va a hacer es incrementar la recaudación tributaria en el país. O sea que tú no esperas que en esta presidencia, es decir, en los próximos 5 años, se vaya a esta reforma a la reforma vaya a irse por el lado de lo que se necesita, de lo apropiado, de lo correcto. Por lo que hemos visto hasta ahora, tanto de parte de la reforma energética como de la reforma fiscal, que yo creo que tienen una alta probabilidad de que salga, pero de que salgan muy modificadas, yo creo que el impacto económico que va a tener en el país va a ser mínimo. Yo creo que sí se va a lograr que México incremente de alguna manera su crecimiento en los próximos años, pero no a los niveles que realmente necesita. Yo creo que aún juntando estas dos reformas, México podría elevar su capacidad potencial para crecer desde el 2,5-3% que existe actualmente a un 3,5, un 4%, para que México pueda empezar a reducir el desempleo que se ha acumulado en las últimas 2 décadas. México necesita crecer a tasas superiores al 5% y para empezar a reducirlas a tasa del 6%. De tal manera que al final de cuentas se va a tener que volver nuevamente a una segunda o una tercera ronda de reformas, quizá antes de que termine este periodo administrativo o posiblemente se deje para la próxima administración después del 2018. Interesante. Por último,
Este es un tema muy contencioso en México. El IVA, el impuesto al valor agregado a los alimentos y a las medicinas, que no se cobra, pero se dice que se debiera de cobrar porque eso es lo que debería de tener una buena reforma económica, fiscal. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Sí, mira, de hecho el gobierno tenía esa propuesta, yo no sé por qué no la puso al final de cuentas. Algunos argumentan que porque las propuestas que se generaron en los días en que se hicieron estas propuestas, pues indujo al gobierno de alguna manera a no meter el IVA a alimentos y medicinas. Esta propuesta ha existido incluso en otros gobiernos. El argumento en contra de esto es que, pues bueno, viene a afectar a las clases más desprotegidas en el país, lo cual definitivamente es muy cierto, porque pues quienes tienen que comprar las medicinas y les cuesta mucho sacar ese dinero del bolsillo, pues son los que menos tienen. Sin embargo, también existe la contrapropuesta, Alberto, de que a cambio de que se grabara alimentos y medicinas, el gobierno tenía que hacer algún tipo de compensación específicamente dirigida a esas familias de menos ingresos, de tal manera que compensaran ese pago extra del IVA que se iba a cargar en alimentos y medicinas. Esta propuesta, de esta manera, sí le hubiera permitido al gobierno mexicano tener ingresos mayores, pero al mismo tiempo hubiera tenido una propuesta fiscal que fuera más progresiva, porque a pesar de que sí iba a gravar a los que menos tienen, también les iba a dar un subsidio que les compensaría por la pérdida de poder adquisitivo a través de este impuesto. Listo. Alfredo Coutinho, director para América Latina de Economy.com de Moody's. Te agradezco muchísimo tu participación y tu buena disposición a charlar con nosotros, como siempre. Por supuesto, Alberto, siempre es un placer. Gracias, Alfredo. Y bueno, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y por seguir participando con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Padilla en América, Facebook Padilla en América, que es facebook.com/Padilla en América. Muchas gracias por interactuar con nosotros por esa vía y lo invito a que lo siga haciendo. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos entonces en la próxima y que la pase usted muy bien.